pues ahora disponemos de unos 30 minutos para poder realizar un debate entre nosotros. Yo en principio daría la palabra a los tres intervinientes, a los tres ponentes, para, bueno, pues si quieren plantear cualquier cuestión relacionada con la materia o con la ponencia de las otros dos coponentes, pues yo creo que es el momento, y después, si no, pues lo podemos abrir el debate. Sí, Mariano, cuanto quieras. Bueno, Irene, estás también, pero ahora. Muchas gracias. Bueno, yo quería, por una parte, felicitar también a mis colegas por sus intervenciones, eh, que en muchos casos, que, vamos, que en ambos casos pues han ampliado la perspectiva estrictamente histórica que yo utilicé. Pues por un lado, en el caso de la profesora Delgado, pues haciendo alusión a la relevancia, vamos, al hecho de que todo el proceso español debe comprenderse en un contexto mucho más general de la época, y por otra parte, incluso de fuera de la época, ¿no? Dentro de ese proceso general de transformación de los regímenes autoritarios en los regímenes democráticos. Y por otro lado, yo me quedaría también con una aportación del profesor Ángel Rodríguez, que desde la perspectiva jurídica ha señalado algo para la que creo que los historiadores somos especialmente sensibles, que es a la consideración de los procesos históricos en sí mismos, dentro de los mismos, para tratar de comprenderlos mucho mejor, no en tanto como procesos cerrados, sino procesos que, como tal, como todo lo político, son por definición inciertos, ¿no? Es decir, en el caso de la transición española es absolutamente, el estudio de la transición española lo pone perfectamente de manifiesto. Es decir, mm, lo que sale no es, y esta es una de las críticas que se pueden hacer a alguna parte de la literatura sobre la transición. No hay un diseño previo, no hay un marco, no hay un guión que a continuación se desarrolla perfectamente, ¿no? Es decir, la idea de que todo estaba previsto es completamente ahistórica, ¿no? Es decir, se trata todo de un proceso de adaptación a unas circunstancias en las cuales, bueno, algunos de los protagonistas, por otro lado, sí que lo han reconocido, ¿no? A través de memorias, ¿no? Donde no se sabía muy bien hacia dónde se iba, ¿no? Hay sí, desde luego, un momento también muy, muy importante en estos procesos de transición, que yo creo que sucede en el caso español, pero que también es aplicable a otros procesos, y es cuando las élites del régimen dictatorial se ponen en marcha y van abriendo el sistema. Hay un momento singular en el cual ya no pueden retroceder, ¿eh? Es decir, y ese es un momento clave, ¿no? El momento en el cual ya han llegado a un punto en el que han, digamos, quemado los puentes, ¿no? Con el régimen del que proceden. Y entonces, precisamente eso es lo que les lleva a seguir una vía que ya solo puede ser esa y no puede ser otra, ¿no? Entonces, esto en el caso español, creo que efectivamente sucede con mucha claridad. Aparte de estas reflexiones, yo sí querría hacer un matiz sobre algunas de las cosas que se han dicho, sobre todo para poner de relevancia, sin duda, por supuesto, esta Ley 21/76, pero para poner de relevancia un Real Decreto al que ha aludido el profesor Ángel Rodríguez, que históricamente, eh, digamos, cambia, bueno, profundiza y sobre todo es el que permite que las asociaciones políticas realmente se pongan en marcha, que es el decreto ley del 8 de febrero del 77, que publica el BOE el 10 de febrero. Porque hasta entonces, estamos por tanto entre junio del 76 y febrero del 77, en realidad los partidos políticos que habían pasado por la ventanilla eran muy pocos, ¿eh? Es decir, estoy estado buscando ahora una relación de cuáles eran, y solo de la enunciación del nombre de los mismos veremos hasta qué punto la aplicación del decreto había sido limitada.
Falange Española de las Jons, Partido Laborista, Partido Agrario Español, Unión Nacional Española, Unión del Pueblo Español, Reforma Social Española, Unión Demócrata Cristiana, Federación de Estudios Sociales, Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales, ANEPA. Estos eran los partidos legalizados antes del decreto de febrero del 77. He buscado, más allá, por supuesto, de la famosa, muy célebre legalización del Partido Comunista de España el sábado de Gloria, ¿no? En plena Semana Santa del año 77, cuál fue la fecha en la que conoció su legalización el Partido Socialista Obrero Español. Y fue el 10 de febrero del 77, es decir, justamente el mismo día en el que el Boletín Oficial del Estado publicaba este decreto ley que reformaba la ley de junio del 76 y la abría efectivamente a la práctica, ¿no? Por tanto, digamos que la consideración del estudio del impacto histórico de la ley de junio del 76 creo que debe realizarse tomando en consideración también ese decreto ley que ya en otro contexto, que es el de febrero del 77, posterior a la ley de reforma política, bueno, primero con Suárez en el gobierno, en la presidencia del gobierno, y con la aprobada la ley de reforma política, se pone en marcha. Bueno, este es el único matiz a las intervenciones que se han hecho, que bueno, me han permitido aprender muchas cosas y emborronar por aquí un par de folios como que tengo aquí a mi lado. Pues muchísimas gracias, Irene. No sé si... Y no, yo eh, una cuestión, porque la verdad es que el tema es tan apasionante que yo creo que nos podríamos quedar hablando toda la tarde y seguiríamos, ¿no? Yo creo que también he aprendido muchas cosas, he tomado notas, hay otras que buscaré porque la verdad es que me ha generado una curiosidad desde el punto de vista normativo muy interesante, que es lo que tiene, pues eso, compartir, ¿no? Reflexiones desde disciplinas distintas. Pero quizá lo que me gustaría es si el profesor Rodríguez pudiera ampliar un poquito más lo que tal y como ha terminado, ¿no? Que ha terminado con el tema del control de los partidos, ¿no? Y la pregunta sería si a su juicio, ¿qué otro tipo de controles serían precisos incluir a día de hoy sobre los partidos políticos? Aunque nos salimos un poco del temático, pero lo ha dejado ahí y la verdad es que si puede contestar, perfecto, y si no, ya tendremos otro momento de charlar. Gracias. pues Ángel, por alusiones. Bueno, esa es la pregunta que yo creo que Jorge, María, vosotros que estáis aquí profundizando en el tema, tenéis mucho que decir también, ¿no? Pero bueno, diré mi opinión, aunque la verdad es que no lo tengo claro. En relación antes de lo que ha dicho el profesor Esteban, lleva toda la razón. De hecho, la mayoría de los partidos que se legalizan, o además de esos partidos que se legalizan antes del decreto ley del 77, hay que decir que la ley del 76, a pesar de que se puede mantener, y yo lo he dicho así, que su antimodelo es el Estatuto del 74, tiene una disposición que dice automáticamente se consideran legalizados todas las asociaciones que lo estaban bajo el Estatuto del 74. Es decir, que todas estas manifestaciones del tímido asociacionismo dentro del franquismo no tuvieron ni siquiera necesidad de solicitarlo porque se deroga el Estatuto del 74, pero se entiende que son asociaciones políticas. A ver, ¿cómo preciso yo lo que he querido decir? Eh, Sin el Real Decreto Ley de febrero del 77, no se hubiera podido localizar el Partido Comunista, porque es lo que le da al gobierno la posibilidad de tomar un poco las riendas del asunto y pasarle la patata al Supremo, aunque luego pasó lo que pasó, ¿no? Y además eso con toda la tensión que se produce, que el resultado produce en el interior del gobierno Suárez. La idea de vamos a hacer unas elecciones sin los comunistas, pero con los socialistas, eh, ¿se podría haber hecho solo con la ley del 76? Yo creo que si el PSOE hubiera pasado por la ventanilla, estaba pensado para ellos. Le habrían dicho que sí. Si el gobierno hubiera mantenido el pulso y hubiera dicho, pues lo siento mucho, pero no me puedo arriesgar a legalizar el Partido Comunista porque se me hunde la transición y por lo tanto voy a convocar elecciones y el PSOE verá si participa o no participa, pero los comunistas no van a participar.
si se le hubiera puesto en esa tesitura, ¿qué habría hecho el PSOE? El PSOE no lo sabemos. A lo mejor habría mantenido esa tesis de decir, no, no, o vamos todos o no va ninguno. Bueno, hablamos del Partido Comunista porque era realmente el símbolo, pero claro, a la izquierda o en la órbita del Partido Comunista había toda una panoplia de organizaciones maoístas, trotskistas, leninistas, etcétera, etcétera, que también al final entran por la ventanilla. Esto suscita menos oposición, parece ser que sobre todo la posición de los militares, pues una vez que tienen que tragarse el sapo de que han legalizado los partidos comunistas, los demás pues le da un poco igual, pero claro, las elecciones del 77 hay una panoplia de partidos de extrema izquierda que concurren verdaderamente impresionante, ¿no? De manera que eso yo creo que es un poco política ficción. ¿Qué habría pasado si no hubieran participado, si el Partido Comunista no hubiera sido legalizado? Porque lo que Suárez decía, al menos eso es lo que parece ser que es la opinión mayoritaria, es que no se preveía un horizonte de democracia sin el Partido Comunista, pero no para las primeras elecciones, no para el 77, que por otra parte era también un poco el modelo que se había seguido en algunos países europeos, pero claro, en la posguerra mundial, ¿no? En donde el Partido Comunista, por ejemplo, en Alemania Occidental, pues estuvo legalizado hasta los años 60, etcétera. Pero en fin, es un debate, sí, desde luego muy interesante, pero bueno, lo hecho es que el decreto ley está ahí, que al final, pues todo el que quiso pasar por ventanilla, la verdad es que sería interesante, yo no he hecho ese estudio, ¿eh? De qué partidos intentaron participar. Creo que alguno hubo, pero por razones de tiempo, que no llegaron a las elecciones, pero en fin, desde luego la ventanilla fue bastante, bastante amplia. Y la pregunta de la profesora Irene Delgado, pues yo no lo sé. Yo no lo sé. La experiencia histórica que tenemos es que cuando nos habíamos insistido en decir y en decir, y el propio Tribunal Constitucional, en que, y lo dice el artículo 22 de la Constitución, que no cabe otro tipo de partido ilegal que no sea el penalmente ilícito, pues se hace una reforma de la ley de partidos, pasa el filtro del Tribunal Constitucional, se instaura un proceso de ilegalidad que no tiene nada que ver bueno, que no tiene que ver, distinto del penal, y funciona. Y funciona porque yo creo que nadie puede dudar que la aplicación de ese tipo de control fue esencial para terminar con el terrorismo de ETA. Entonces, pues muchos tuvimos que desdecirnos de lo que dijimos en aquel momento. Bien es verdad, esto se dice menos, que justo después de la inconstitucionalidad de Herri Batasuna, al poquito tiempo vino la ilegalización penal, es decir, que a lo mejor para ese viaje no hacía falta tantas alforjas, ¿no? Estaba el procedimiento penal, en fin, los tiempos se me escapan, pero desde luego al final dijeron, no, es que además es una asociación ilícita penalmente, ¿no? Hoy en día, ¿qué tenemos? Pues hoy en día tenemos en que todos los que durante tanto tiempo hemos estado diciendo España no es una democracia militante, pues visto lo visto, a lo mejor tenemos que empezar a pensar, oye, a lo mejor algo de militantes sí somos y algún tipo de control que no sea el estrictamente penal tiene que haber, por ejemplo, por la vía del derecho europeo, se me ocurre, no lo sé, ¿no? Pero es una pregunta, desde luego, para la que ahora mismo yo no tengo respuesta, pero que conviene hacerse porque sí creo que va a ser un problema al que nos vamos a tener que enfrentar, quizá, ¿no? En el futuro. Lamento no ser más explícito, pero la verdad es que no me atrevo a pronunciarme tajantemente, ¿no? No, no somos una democracia militante y nunca lo seremos y solamente el control penal. Bueno, yo esto no lo tengo tan claro, la verdad. No lo tengo tan Muchas gracias. claro. Sí, no. No sé si hay alguna pregunta. No hay nada. Sí, sí, por supuesto. Pues yo aprovecho bueno, para felicitar a los tres ponentes y bueno, la verdad, Jorge, nos tenemos que felicitar por haber hecho la invitación precisamente a ellos tres, porque han estado los tres magníficos, lo digo con absoluta sinceridad. O sea, el contexto histórico que necesitábamos preciso y claro, profesor Esteban, vamos, porque además es muy difícil
porque pasaron tantas cosas y es tan complicado, pero yo creo que o sea, el dibujo histórico ha estado magníficamente presentado. Me han encantado también los comentarios de la profesora Delgado. Bueno, la importancia del primer paso de las élites, pero la importancia también de la presión que se genera desde abajo para conseguir ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y escuchar a Ángel Rodríguez siempre es un enorme placer. Em, Tengo una pregunta muy concreta, Ángel, y es que yo alguna vez he pensado en la peripecia esta de que el PC no podía ir a la ventanilla, si no fue técnicamente un mal diseño, dirigir que el gobierno se tuviera que dirigir en caso de duda a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, porque claro, si era un asunto penal, o sea, eso no hubiera tenido nunca una salida, ¿no? O sea, no sé cómo fue que se puso eso en la ley, no sé, esta es la pregunta concreta. Si tienes una respuesta, me la das. Y luego sobre este último tema, claro, es inevitable no comentar alguna cosa. Yo creo que ya, aunque es un asunto del que no nos gusta, bueno, es complicado plantearse la ilegalización o la inconstitucionalización de los partidos o de determinados partidos, como Ángel apuntaba, ya hay una jurisprudencia bastante consolidada en el Tribunal Europeo y además nosotros tenemos la experiencia ya de la ilegalización de algunos partidos y tenemos un régimen de ilegalización y disolución en la ley. Previsto, o sea, que tiene sentido como se hizo en ese caso excepcional y aplicado conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo para casos absolutamente excepcionales en los que realmente esté en riesgo el sistema. Lo que pasa que, aún así, dar el paso es una decisión dificilísima. Bueno, tenemos la referencia del caso alemán, que cuando alguien ha comentado, ¿no? La situación también existe en otros países europeos. No se ha ilegalizado antes a los partidos que, bueno, entonces era el NDP, ¿no? Luego Alternative für Deutschland, porque no eran suficientemente amenazantes en la práctica, no era. Y ahora que ya pueden serlo, ¿cómo ilegalizas un partido que tiene tal cantidad de apoyo ciudadano, ¿no? O sea que la solución de la ilegalización no siempre es bueno, no sé si es la más sencilla, ¿no? Las soluciones probablemente son más complicadas, ¿no? Son como apuntaba Irene, bueno, pues participación, generar más participación, pero bueno, no son tiempos fáciles para los sistemas democráticos, ¿no? Bueno, Ángel, si tienes una respuesta a mi pregunta. Sí, no, muy breve, vamos, es que lo que tú acabas de decir es que es una paradoja tremenda, ¿no? Porque mientras no tienen fuerza, decimos, bueno, como no son una amenaza, pues no lo... Y cuando la tienen, pues cualquiera legaliza esto con la fuerza que tienen, ¿no? Entonces, en fin, estamos todos un poquito atónitos a ver qué puede pasar en el futuro. Pero es un problema que yo creo que es real. Lo que decías de la sala tercera... A veces las cosas ocurren un poquito de casualidad o no se sabe cómo, pero claro, es que eso estaba en el Estatuto del 74 porque era impensable que un partido político que era asociación ilícita iba a entrar por ahí. Ahí lo que iba a entrar era el asociacionismo del régimen, ¿no? En fin, los representantes de la familia, del movimiento, no sé qué. Entonces, claro, como era el gobierno el que tomaba la decisión, pues había un recurso ante la Sala Tercera. Y cuando se hace la ley del 76, se mantiene y se dice, no, pues la Sala Tercera, la sala prevista en fin, se traslada también al 76. Claro, el Tribunal Supremo pues se agarra a eso, dice, oiga, yo no pinto nada en esto, usted verá, usted decidirá, ¿no? Y, bueno, al final salió la carambola, pues mira, por una cosa o por otra, pero pudo haber elecciones con todo, con la gran mayoría de los partidos presentes en el 77.
Pero sí, técnicamente alguno tuvo que advertir que eso sería una chapuza, digo yo, pero bueno, así está la ley. No, pues no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra. Pues yo creo que son las 7 menos cuarto, casi podemos cerrar. Bueno, pues simplemente agradecer a los tres ponentes. Bueno, ya lo ha hecho nuestra directora. Pues muchísimas gracias porque creo que que hemos podido analizar muy bien este documento como un documento histórico, político y jurídico. Gracias a vosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo ello. Sabéis que el centro, bueno, pues funciona gracias a que podemos contar con colaboradores de la talla y el prestigio vuestro, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo. Muy bien. Yo, perdón, cierro también agradeciendo vuestra participación y con una idea que, bueno, engancha con algo que había apuntado la profesora Irene Delgado. El éxito nunca es definitivo, ¿no? Cuando vamos a celebrar 50 años, nos parecía importante organizar esta jornada sobre esta ley que lo ha explicado muy bien Mariano o Irene, no sé quién, es bisagra, en realidad es una ley que expresa muy bien ese momento histórico de la zona gris, el proyecto gris de Fraga, ¿no? Decía el prof. Mariano. Que es un poco sí, pero no del todo, ¿no? Esa tensión entre la apertura desde arriba, el empuje desde abajo. Yo creo que ha quedado fantástico con vuestras exposiciones. Pero el éxito nunca es definitivo y ahora las democracias tienen que hacer frente a importantes retos y creo que si empezamos ahora a conmemorar cosas, hay que hacerlo no solo recordando el valor histórico, sino el valor real que tiene un orden democrático con todas sus deficiencias que las tiene y el valor de la libertad, para participar políticamente con con los condicionantes, las dificultades y las limitaciones que hoy nos encontramos en un contexto, bueno, el del siglo XXI, con unos retos que todos conocemos. Así que, pues nada, muchísimas gracias por vuestra aportación y como lo habéis hecho muy bien, amenazamos con volver a invitaros Un para la placer. próxima. Gracias. Muchísimas Con mucho gracias. gusto. Muchas Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Encantado.